María Blanco, destacada académica española, gracias por haber venido a Chile, a la Fundación para el Progreso, especialmente aquí a Santa Cruz, un viaje largo desde Madrid Muy largo. hasta acá. Y en esta breve entrevista quisiéramos tocar un tema que en Chile al menos nunca, yo me atrevería a decir, se trata desde la perspectiva liberal, que es algo que tú estás empezando a hacer en España, o ya lo llevas haciendo tal vez algún tiempo de manera tal vez no en libros, pero en discursos, en artículos, y que es el del feminismo. Es hoy, al menos en nuestro país y en otros, por cierto, también aparentemente un reducto de posiciones más bien ideológicamente colectivistas o marxistas o de ese estilo. La gente no cree que exista algo así como un feminismo que no sea de izquierda. Y entonces yo te quería preguntar a ti que nos aclares eso, porque acá nos van a ver miles de personas y tampoco saben sobre este tema que están, de alguna manera, oculto. Ya. En primer lugar, muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo. El camino ha sido largo, pero ha merecido la pena muchísimo y me siento muy, muy orgullosa y muy agradecida. Eso para empezar. El tema del feminismo, pues mira, yo empecé porque me encargaron para una universidad de verano del Instituto Juan de Mariana que hablara de políticas públicas. Y entonces, dentro de las políticas públicas, hablé de las políticas de dependencia, que son esas políticas o esas leyes que se promulgaron, no sé aquí, pero en España, para intentar eliminar, paradójicamente, la dependencia de determinados sectores de la población, entre los cuales estaba la mujer, ¿no? Para evitar la dependencia, aplicaban determinadas políticas de ayudas que lo que hacían era hacer más dependientes a las mujeres. Entonces, dentro de ese ámbito de políticas de protección a determinados sectores menos favorecidos, entendí perfectamente que, bueno, yo ya lo sabía, pero vi una ocasión muy clara de poner de manifiesto cómo el dejar en manos del Estado, el relegar, el ceder la responsabilidad individual en manos del Estado, lo que conseguía era encadenarte mucho más, ¿no? Y empecé a plantearme por qué, paradójicamente, la mujer que siempre ha luchado para no estar encadenada a las decisiones de los padres o de los maridos, de repente nos encadenamos a algo mucho peor, que es el Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo tu padre es tu padre y, equivocadamente o no, quiere lo mejor para ti, pero el Estado es un grupo de políticos, es un conjunto de instituciones ocupadas por políticos que tienen como su máximo interés que permanecer en el poder, ¿no? Y desde luego tú no vas a ser su principal objetivo. Y a partir de ahí empecé a estudiar, empecé a leer a Wendy McElroy, empecé a leer a Camille Paglia, que son mujeres que por su trayectoria y por su vida, por lo que han vivido, no es que haya unas personas más que tienen más justificado hablar o no, pero sí es verdad que ellas tienen una vida donde han demostrado que son capaces de enfrentarse al poder y que se enfrentan con lo que haga falta, no están a sueldo de nadie, son completamente independientes, tienen una respetabilidad y una credibilidad como luchadoras por la libertad a prueba de bomba, ¿no? Y tenían un punto de vista muy parecido al mío. Y me di cuenta de que pues el liberalismo hispanoparlante no se veía esa perspectiva y solamente la izquierda ocupaba este rol. A mí eso en realidad no me molestaba, es decir, a mí nunca me ha molestado que la izquierda ocupe el rol que quiera, pues ya están aquí estas feministas, hasta que de repente Roger Domingo, nuestro editor común, me propuso escribir acerca de este feminismo libertario, que yo siempre hablo de él, en conversaciones con él, en comidas, tal vez en alguna universidad del Juan de Mariana, pero como algo divulgativo, nada que ver con mis investigaciones de pensamiento económico, etc. Y a partir de ahí, él me propuso escribir y yo me decidí a escribir, sobre todo porque últimamente, o en los 2 últimos años, el avance de este grupo de feministas de izquierda radical ha sido creciente, porque ya no es solamente que hablen de, como hace pues a lo mejor 4 años hablaban de que el presupuesto del gobierno tenga una partida para cuestiones de género. No, ahora ya las cuestiones de género van a ser transversales al presupuesto, con lo cual van a robar a los demás ciudadanos en nombre de las mujeres. Y a mí eso moralmente me parece grave, ¿no? Ya no era eso, ahora es machete al machito, los hombres son potenciales violadores,
y un discurso claramente agresivo, que inocula crispación en nuestra sociedad y claramente que utiliza el marxismo de nueva ola, ¿no? Si lees a Stephen Hicks, pues este posmodernismo terrible, porque enfrenta a dos sexos, equivocadamente, obviamente, y se me ocurrió darle ese giro, empujada bastante por Rouget, por el editor, al cual siempre le estaré agradecida por esta oportunidad que me ha dado. Afrodita desenmascarada se llama tu libro que ha publicado Deusto, que es de Planeta, en España, y que hemos comentado y que básicamente tú también estás de alguna manera presentando aquí en la Fundación para el Progreso, en la universidad. El mercado y las mujeres. Uno de los argumentos que se suele oír, y tú tocas este tema, es que somos víctimas, digamos, las mujeres son víctimas de un sistema heteropatriarcal anclado en una estructura económica capitalista, ¿verdad? Y que básicamente discrimina, explota a la mujer, también a otras minorías, en fin. ¿Cuál es la relación, si tú lo ves históricamente, de la mujer y el mercado? ¿Es cierto esa tesis o no es cierta, digamos? ¿Es la mujer una víctima del sistema de libre mercado? Se rompe el marxismo y ese enfrentamiento entre explotados y explotadores en el momento en que te das cuenta de que el machismo no es cosa de hombres, sino que es cosa de hombres y de mujeres, y que las víctimas del machismo son las mujeres y también los hombres. Igual que las víctimas de la violencia de género, incluso si a quien se golpea es a la madre, los hijos también lo están viendo y también lo padecen. Y que un hombre que golpea a su mujer, lo más probable es que también golpea a sus hijos, o por lo menos les está enseñando un comportamiento que está perjudicando la psicología de ese chico, ¿no? Con lo cual aquí, si hablamos de víctimas y de verdugos, todos somos víctimas y todos somos verdugos. No es una cuestión de sexos, es una cuestión de mentalidad. De una mentalidad que ejecutan o que llevan a cabo hombres y mujeres. Entonces, respecto al mercado, sí es verdad que una de las piedras que se ponían en el camino de las mujeres era el acceso a la propiedad privada, el acceso a la gestión del presupuesto familiar, por ejemplo, ¿no? Pero exactamente igual que se ponía una limitación a la entrada de la mujer en la universidad, de la misma forma que ha habido hombres que han ayudado a las mujeres a que estudiaran y a que siguieran, pues, los padres que veían que su niña en el siglo XVII-XVIII, fíjate lo lejos que me voy, era muy buena para las matemáticas, les empujaban, les ayudaban para que estudiaran, les dejaban libros, etc. También ha habido mujeres que han sido las que han gestionado el presupuesto familiar y no ha pasado nada. Pero es verdad que no estaba generalizado. El mercado es el mejor amigo de la mujer, el capitalismo es el mejor amigo de la mujer. Si entendemos el capitalismo como es decir, como un marco en el que es el marco dentro del cual se produce el juego del mercado, donde todo es un win-win, todos salimos ganando, y ese marco está formado por tres pilares fundamentales, que es el derecho a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa de la vida y de la integridad física. Con esos tres pilares, las mujeres somos capaces de jugar en un mercado libremente con los hombres, no contra los hombres, sino con los hombres. ¿Cuál es el problema? Pues yo como española lo entiendo perfectamente bien, porque es lo mismo que le pasa al empresario español, eso es lo que le pasa a las mujeres. El empresario español ha crecido al abrigo del Estado, ha crecido protegido desde su nacimiento. Desde el siglo XIX el empresario español, y antes, estaba protegido por el Estado y por el gobierno. Entonces no sabe lo que es competir. No tenemos grandísimos empresarios y a los grandes empresarios que tenemos les lanzamos piedras, ¿no? No tenemos esa costumbre. Bueno, la mujer tampoco tal vez tiene la costumbre de crear empresas, de competir, y aunque sí es verdad que estamos cableados de diferente manera y la mujer es más cooperativa, el hombre es más competitivo por razones de psicología evolucionista, lo cierto es que en un mundo civilizado y avanzado eso no determina que necesariamente la mujer sea incapaz de llevar una empresa, de competir, etc., ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy incorrecto. Adelante, por favor. La abuela de Donald Trump, la abuela alemana de Donald Trump, era una señora de armas tomar que se quedó viuda joven y sacó adelante el negocio de su marido. Emigró a Estados Unidos, donde el padre de Donald Trump tuvo que dejar de estudiar y con 16 años se ayudó a la madre. Entonces, esa señora, en una época donde no existía esa costumbre,
por una mentalidad determinada y por unas circunstancias como quedarse viuda al cargo de sus hijos, sacó adelante esos negocios. Entonces, no es imposible. En Chile se está empezando a discutir cada vez más sobre ley de cuotas. Entonces, el argumento es que debieran haber, obviamente en política primero, cuotas para mujeres que representen como candidatas y todo lo demás, pero algunos sectores también hablan de cuotas en el mundo privado, directorios, en fin, siempre se hacen esos análisis de cuántas mujeres hay versus hombres en los directorios de las grandes empresas y así sucesivamente. ¿Qué te parece esa idea a ti? La de las cuotas en general. Por ley, por supuesto. O sea. Sí, claro. La ley debería estar para otras cosas y tiene un doble efecto negativo. Por un lado, cuando se imponen cuotas, aquellos empresarios o empresarias o aquellos partidos políticos o aquellas instituciones públicas en donde se imponen estas cuotas, lo normal es que no reciban bien a aquellas mujeres que han accedido a esos puestos de trabajo por cuota, no por mérito, ¿no? Eso por un lado. Y entonces van a estar esperando que la mujer meta la pata y que se equivoque para decir, ¿ves? Lo que... Y a lo mejor esa equivocación la podría haber tenido cualquier otro hombre, cualquier otra persona, etc., ¿no? Eso por un lado. Entonces me parece contraproducente y genera muchos roces que se podrían evitar. Pero además, desde el punto de vista de la mujer, a mí me parece humillante. ¿La empodera o la debilita? No, la debilita. La debilita porque si tienes los méritos para acceder a ese puesto, ¿para qué las cuotas? Y si necesitas las cuotas para acceder a ese puesto, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que tengas que ser elegida a dedo y no tengas las agallas de formarte adecuadamente, competir en el mercado para tener ese puesto de trabajo. Respecto al tema de las empresas privadas, me importa muchísimo. Es un asalto a la propiedad privada, el obligar a las empresarias, a los empresarios, digo empresarias aposta, porque no es una obligación a los hombres, es una obligación a los dueños de una propiedad, se les impone a quien tienen que contratar necesariamente. Incluso si ya sería la pera si encima les ofrecen una subvención por contratar mujeres como si fuéramos pues medio taimadas, ahí no pudiéramos y necesitáramos que ofrecieran una subvención para contratarnos a nosotras, ¿no? El tema de las cuotas, por ejemplo, en los consejos de dirección, y si me dejas engancho con el tema del glass ceiling, ¿no? el techo de cristal en los trabajos, es verdad que hay cosas que se podrían mejorar y creo que es mucho más útil explicarle a la mujer que lo que tiene que hacer es quitarse complejos a la hora de competir con hombres. Pues sí, la situación es esta. Entonces no partimos de una situación donde hay un 50% de posiciones masculinas y femeninas. Hay mayoría de hombres. ¿Por qué tiene que ser un problema? ¿Por qué vamos a ser menos agresivas o menos agresivas? Me refiero en el puesto de trabajo, a la hora de desplegar estrategias, a la hora de proponer, a la hora de presentar proyectos, a la hora de hablar de ideas, a la hora de levantar la mano, etcétera. ¿Por qué vamos a ser menos agresivas por el hecho de que haya hombres? ¿Nos van a mirar raro? Por supuesto, porque no es lo normal, tal vez. Pero ¿cuál es el problema de que te miren raro? ¿Te vas a sentir intimidada? Pues no te sientas intimidada, porque probablemente detrás de esa primera mirada con extrañeza, porque a lo mejor en una empresa es la primera mujer que llega y que es consejera, detrás de eso hay simplemente ignorancia. Entonces, ¿por qué tomarse como agresión lo que es simplemente ignorancia? Pues reivindica tu mérito, es decir, demuestra a esa persona que simplemente te mira con extrañeza que eres válida y probablemente te sorprenderás porque tal vez los consejeros más conservadores, como no son idiotas, valorarán tus ideas frescas y tu punto de vista distinto. Por último, creo que va en esa línea, el mensaje que tú le darías a las mujeres de las nuevas generaciones, jóvenes, digamos, que están creciendo en colegios, que están yendo a universidades y que están muy expuestas al discurso feminista que predomina, que es el más bien colectivista y excluyente. ¿Cuál sería el mensaje que tú le das en términos tanto personales de su desarrollo en la vida, profesional, como de su perspectiva respecto al mundo masculino? Es decir, porque obviamente, como tú bien dijiste, la perspectiva de este feminismo más colectivista es que los hombres, en ciertos sentidos, son los opresores y son responsables de muchos males que le pasan a la mujer. De alguna manera son víctimas y los hombres son victimarios, o somos victimarios. En esos dos sentidos,
el mensaje que tú le darías a todas las... Porque nos ve mucha gente joven en los programas de la Fundación, ¿cuál sería? Yo creo en las buenas intenciones, especialmente de la gente joven. Y he tenido la oportunidad de charlar con alguna muchacha ahora en la universidad de la Fundación para el Progreso que me ha preguntado, yo voy a las marchas feministas porque me siento solidaria y me siento apoyada y veo que hay una energía positiva fantástica. Yo este tipo de personas con tan buenas intenciones solamente les diría que antes de asistir a este tipo de marchas piensen en qué se están convirtiendo. Es decir, están siendo utilizadas por unas personas que solamente están interesadas por el poder político, que están acusando a los hombres de ser violadores en potencia, que están tratándolas como si fueran estúpidas y que no les están dejando desarrollar su capacidad para dar pasos solitas y están tratándolas como si necesitaran permanentemente de ir de la mano. Entonces, no me importa que tengan una ideología más de izquierdas, más conservadora o menos, que no se dejen utilizar, que no dejen que se les utilice como parte de un mecanismo que no tiene en absoluto como objetivo el bienestar de la mujer, ni el bienestar del obrero, ni el bienestar de los menos favorecidos, sino que hay una agenda política clarísima que simplemente pretende lo más simple del mundo, que es una mayor cuota de poder, ¿no? María Blanco, muchas gracias por habernos visitado aquí en Chile y espero que se repita muchas veces más. Yo también lo espero. Y estoy seguro que tu mensaje va a sonar cada vez más fuerte en nuestro país. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias.